Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar en este vídeo de qué nos trae este mes de abril, sobre todo las primeras semanas de este mes de abril del 2025. Grabo este vídeo el 29 de marzo, justo horas después del eclipse, al comienzo de Aries, y entramos en, yo diría, el mes más complicado de todo este año, donde se van a producir este mes junto con las primeras semanas de mayo todavía los aspectos más violentos, más tensos, más dinámicos del año, quitando la entrada de Urano en Géminis hacia julio, la salida de Tauro y la entrada en Géminis, y luego los eclipses que se produzcan en el eje Virgo Piscis en el mes de de septiembre de este año, pero yo creo que llegamos al mes realmente caliente, este mes de abril, por muchas razones. Ahí, bueno, ya veis la lunación, vamos a hablar de esta luna llena del 13, el 13 de abril de este año, y en torno a esta luna llena van a suceder muchas cosas muy, yo diría, muy cargadas de energía, y una de ellas es que ya mañana, 30 de marzo, entra Neptuno en Aries. Hemos hablado mucho de esto, os voy a hablar todavía bastante en este vídeo de esto, y no solamente eso, sino que vamos a tener ya la oposición Marte-Plutón muy activa hasta prácticamente mediados, desde ahora mismo hasta prácticamente comienzos de mayo, con todo lo que os había explicado yo ya de la oposición Marte-Plutón, la resonancia con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y el hecho de que de algún modo este Marte ha estado retrógrado durante mucho tiempo y ahora entra directo, toma mucha velocidad, que es cuando Marte, yo diría, está cargado de energía, y cuando probablemente veamos desarrollos bastante dinámicos, ¿no? Bien, vamos a empezar haciendo un repaso rápido y luego vamos a ir entrando en cada uno de los temas. No os aseguro que haya demasiada estructura en este vídeo, porque me di cuenta después de prepararlo que lo preparé una vez y luego me di cuenta de que ya lo había preparado antes y que lo había preparado otra vez más antes, e incluso tenía por ahí un cuarto texto. Es decir, que voy a trabajar con 4 o 5 textos. Esto es muy neptuniano. Lo preparé, me olvidé de que lo había preparado, lo volví a preparar y me volví a olvidar de que lo había preparado. O sea que ya veis que el ser Virgo no te blinda frente a la poderosa influencia de Neptuno. Entonces os voy a ir pasando de un texto al otro, porque en cada uno relato las cosas desde un ángulo un poco diferente y puede ser interesante. Lo que ya os digo, que lo que no va a ser es estructurado. Pero es difícil que algo interesante sea estructurado, ¿verdad? Bueno. Bien, entonces vamos a comenzar por este pequeño repaso, y vemos, bueno, lo primero que sucede este mes es el 30 de marzo, lo último de marzo, la entrada de Neptuno en Aries, que nos va a hacer movernos hacia una expresión mucho más individual, más activa, mucho más dinámica de lo que es el cómo representamos nuestras fantasías, nuestros anhelos, nuestros deseos, yo diría, de unión cósmica, de justicia cósmica, también de justicia universal, y digamos que va a haber el lado luminoso de este Neptuno en Aries, va a ser este deseo de abrir nuevos caminos, nuevas sendas, por donde ir desarrollando nuestras visiones del paraíso, porque eso es Neptuno. Sin visión del paraíso la vida no tiene sentido. Nuestro camino como colectivo es un camino que necesita de este paraíso. Es algo que yo diría que todas las religiones han comprendido, por eso todas las religiones nos proponen uno u otro tipo de paraíso, ¿no? Entonces, y esto es un arquetipo que es universal, que
de alguna manera compartimos todos los seres humanos. Y Neptuno, cada vez que cambia de signo, cambia, digamos, nuestra visión del paraíso, la visión colectiva del paraíso. Y vamos a hablar bastante de esto a lo largo de este vídeo, ¿no? Luego, daos cuenta de que va a haber un enorme estelio, lo veis aquí, de Mercurio, Venus, Saturno, el nodo norte, todos ahí juntitos al final de Piscis, y todos ellos formando un sextil con Urano y un trígono con Marte. Es decir, que va a haber una enorme dinamización de todo el mundo emocional. Claro, son dos signos de agua, es decir, vamos a estar en general como colectivo y como personas muy inundados de energía emocional. Y sobre todo con Marte ahora ya directo, haciendo durante buena parte de, al menos esta primera mitad del mes de abril, trígono a este stellium en Piscis, pues va a hacer que muchas cosas que comenzamos cuando Marte estaba directo en Cáncer hace 4, 5 meses, 6 meses incluso, que estaba directo en Cáncer y que luego entró en Tauro, entró en Leo, tuvimos todos aquellos grandes incendios en Los Ángeles, todos aquellos accidentes de aviación, ¿os acordáis? Con la oposición Marte-Plutón, de Leo-Acuario, y por supuesto es probable que tengamos temas similares cuando vuelva a entrar Marte en Leo dentro de unas semanas, pero ahora lo que es interesante es que todo aquello que dejamos pendiente, que se medio congeló, porque Marte al entrar retrógrado, todas esas iniciativas quedaron en suspenso, ahora con este trígono tan potente las va a activar, es decir, muchas cosas que estaban en el limbo de los justos, nunca mejor dicho, porque de alguna manera estaba en este limbo canceriano, pisciano, un poco en la memoria, pero sin saber muy bien en qué parte de la memoria, ahora de repente se van a empezar a mover. Es decir, que es un muy buen momento, estos primeros 15, 20 días de abril, con este Marte en trígono, para que muchas cosas que habían quedado atascadas con el anterior tránsito y la retrogradación de Marte durante los pasados 6 meses, ahora retomen y empiecen a evolucionar muy rápidamente. Sin embargo, es decir, todo lo que ya habíamos empezado hace tiempo y estaba como en suspenso, se va a mover muy probablemente durante estos meses, durante estas próximas semanas. En cambio, yo no os aconsejaría comenzar nada completamente nuevo ahora. ¿Por qué? Pues porque todavía las aguas están muy turbias, están muy confusas, porque tenemos esta mezcla, lo veis, de mucha energía de Aries. Vamos a tener ya Neptuno, el Sol, Quirón, el día, creo que el 13 o el 14, el 12 o el 13 entra Mercurio también. Sobre el 13 o el 14 entra Mercurio, poco después entrará Venus y más adelante también Saturno dentro de unas cuantas semanas. Es decir que, pero todavía está todo ahí entre que vuelvo a Aries, vuelvo a Piscis, salgo de Piscis, vuelvo a Aries. Todo está en esta zona de sombra pisciana, de confusión pisciana y de luz, de chispa, de visión de futuro ariana, ¿no? de penetración hacia el futuro de Aries. Es decir, que está todo un poco que no es ni chicha ni limoná, que no es ni carne ni pescado. Y entonces, pues todavía no sabemos muy bien qué es lo por dónde va a echar todo esto. De manera que yo diría, si tenéis decisiones importantes que tomar, proyectos importantes que iniciar, esperad un poco. Dejadlo unas pocas semanas, al menos hasta que esté Mercurio directo,
preferiblemente hasta el 13 o el 14, que se llama Mercurio en Aries, porque ya vamos a empezar a ver con mucha más claridad, ¿de acuerdo? Bien, y al mismo tiempo también estará, lo veis, aquí Venus conjunta con Saturno, conjunta con el nodo norte, etcétera, todavía retrógrada durante estos primeros 14-15 días del mes de abril, y conjunta con Saturno, es decir, puede haber en todos nuestros temas... Venus es la apertura hacia el otro, la disponibilidad para admitir, para aceptar al otro, para interaccionar con el otro, ¿no? Entonces, puede haber en todos nuestros temas relacionales una cierta no saber a qué atenerse, una cierta confusión. Entonces, sobre todo con Saturno, Venus-Saturno significa, Saturno nos dice, tómate tu tiempo, no hagas las cosas con prisa, reflexiona, y sobre todo Saturno-Venus, pues dice, no, tómate tu tiempo para dialogar con el otro, para hablar con el otro, para que os quede claro que todavía no están muy maduros los temas. Hablad, discutid yo diría, con mucha calma, con mucha paciencia, sin dejaros sumergir en esta atmósfera a veces un poco de desconfianza pisciana, digamos, hacer un ejercicio de confianza en el otro es importante, ¿no? Entonces, y también quizás yo diría, de guardar la comunicación a un nivel de mucha comprensión, quizás de admitir también el silencio como forma de comunicación, porque a lo mejor muchas veces sucede que no tenemos nada que decirle al otro y hay que decirle claramente, es que no tengo nada que decirte de momento, ¿no? Entonces es un momento un poco así, muy moroso, muy lento en las relaciones con este Venus-Saturno, ¿no? Es muy interesante este momento. Puede ser muy productivo si sabemos integrar la capacidad del silencio, de la confianza callada en el otro y en nosotros mismos para gestionar nuestras relaciones, ¿no? Bien, si ya nos vamos adentrando un poquito más en el mes, pues vemos que ya el 12 de abril el Sol entra en conjunción con Quirón. Al día siguiente, el 13, es cuando ya tenemos la luna llena, y es una luna llena que se las trae. ¿Por qué? Pues porque está el Sol conjunto con Quirón, una conjunción perfecta, lo veis aquí, en 23 grados de Aries, y claro, va a ser para todos aquellos de vosotras y vosotros que estéis acercándoos a los 50 años, sobre todo, o que estéis en los 25, es decir, que viváis el semi-retorno de Quirón o el retorno de Quirón en vuestras vidas, 25 o 50 años, pues está en torno a los 49, por ejemplo, ¿no? Pues va a ser muy importante esta lunación. ¿Por qué? Porque está el Sol iluminando a Quirón, la Luna opuesta al Sol, también iluminando a Quirón, y al mismo tiempo una serie de aspectos fortísimos, como lo veis aquí. Veis que Marte está justo muy cerca del punto medio entre el Sol y la Luna, es decir, en cuadratura al Sol Quirón Luna. Por si esto fuera poco, la Luna forma el vértice de un yod, la Luna yod con Venus, con Venus, Saturno por un lado y con Urano por el otro lado. Y por supuesto estos tránsitos son muy breves, la Luna pasa allí como mucho formando estos aspectos unas 10-12 horas, un poco más de mediodía, pero sabemos muy bien cómo la Luna puede actuar como detonante, como activador de situaciones, ¿no? Y bueno, pues aquí esta luna llena en Libra, que justamente en Libra, daos cuenta, su regente Venus, justo el día de esta lunación, Venus entra directo, es decir, esa luna tiene como de repente mucha fuerza,
como si de repente una marea que hubiera estado bajando comienza a subir. Y claro, es el eje Aries-Libra, es decir, el eje del yo y la otra persona. Entonces, tanto a nivel personal, vuestro, claro, todos los que tengáis planetas en torno al 23 de los signos cardinales, es decir, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, vais a notar con mucha fuerza esta lunación, porque vais a tener todos planetas sobre... vais a tener todos sobre vuestros planetas, o el Sol, o la Luna, o Quirón, o Marte, o varios de ellos. Es decir, que os va a movilizar profundamente. ¿Y en qué os va a movilizar? Por supuesto, en las casas en las que tengáis el grado 23 de Aries, el grado 23 de Libra y el grado 28 de Cáncer, sobre todo si tenéis ángulos o planetas en torno a esos grados, pero va a tener mucho que ver con lo relacional, porque no solamente es una oposición Sol-Luna, que siempre tiene que ver, cualquier oposición tiene que ver con lo relacional, sino que es entre Aries y Libra, que es de nuevo yo diría, el trasunto de la oposición. El aspecto de oposición nos habla de la relación entre Aries y Libra, ¿de acuerdo? Es decir, y esto nos va a suceder tanto en nuestras vidas privadas, personales, con nuestras relaciones a nivel individual, como a nivel mundial. Va a tener mucho que ver con la diplomacia, con la justicia, de lo que se hace con los países, de lo que hace un país con otro país, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, y además está el Sol conjunto con Quirón, es decir, va a haber una conciencia muy clara de la vulnerabilidad, del dolor, y lo estamos viendo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Como, o sea, Ucrania está a punto de ser despedazada entre Trump y Putin, de quedarse cada uno con una parte. Vemos como Groenlandia forma parte también de este juego, luego seguirá Panamá, seguirá Canadá, todo este tipo de cosas, pero ahora mismo veis que hay a nivel, si queréis, geopolítico, como muchas naciones se están viendo en la mesa, no sentadas en la mesa, sino como el plato, que son la comida que se van a comer los gángsters, los acosadores, los abusones del momento actual, ¿no? Entonces, y esto, claro, es muy de Quirón también, Estoy en la mesa, me van a comer, me van a trinchar como si fuera un pavo. Entonces, y esto va yo diría, hacer sangrar esa herida de vulnerabilidad profunda, de injusticia social profunda, ¿no? Pero bueno, hay que pensar también que Quirón nos muestra que allí donde hay una gran vulnerabilidad, hay también un enorme don, ¿no? Y de que hay que ver siempre el vaso también medio lleno, no solamente medio vacío, y que esta enorme tensión, porque veis que se forma una enorme tensión, es una de las lunaciones más tensas que podemos imaginar, ¿no? Con ese Yod apuntando a la Luna, con esa T cuadrada centrada en Marte, nada menos que en Marte, ¿no? Marte, o sea, el planeta central de una T cuadrada es el planeta que teóricamente es el fiel de la balanza, el que va a decidir un poco cómo solucionar la tensión entre los dos planetas en la posición, pero si hay alguien que nos esté indicado para aliviar tensiones, para solucionar conflictos, es Marte, y lo tenemos ahí de juez. ¿No? Es decir, que va a ser unas tensiones enormes. Entonces, vamos a ver cómo, de algún modo, también esta lunación con el Sol y la Luna en cuadratura con Marte en Cáncer, con todo este stellium todavía en Piscis, ¿no? Entonces va a ser una lunación increíblemente emocional, donde sintamos la injusticia, lo veremos a nivel personal o a nivel ¿no? De los países que están siendo troceados, Palestina, Ucrania, Groenlandia y otros que sigan, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a apreciar esto como una terrible y dolorosísima injusticia, ¿no?
vamos a ver cómo se despiertan viejísimas heridas, vulnerabilidades. Ahí tenemos a Quirón. Daos cuenta que Quirón en Aries siempre tiene que ver con el dolor de la guerra. El dolor de la guerra. Daos cuenta que Quirón, la vez anterior que estuvo en Aries, creo que fue poco después de la guerra del Vietnam, y de algún modo está también muy relacionado con los movimientos pacifistas, Quirón en Aries, porque es después de una terrible carnicería en una guerra, la guerra del Vietnam, o la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial también Quirón estaba en Aries, y de algún modo el movimiento pacifista nace, de hecho, después de la Primera Guerra Mundial. Como veis, no sirvió para mucho, ¿no? Porque poco después tuvimos la Segunda, pero después de Vietnam renace terriblemente, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en una coyuntura históricamente un tanto similar, ¿no? Con Quirón en Aries. De algún modo nos vamos a decir, pero bueno, todas estas guerras, todo este rearme brutal, o sea, digamos, todo esto se mueve porque ya el mundo no está gestionado, nunca lo estuvo, pero ahora menos que nunca, con una visión de justicia, de equilibrio, de reino de la ley y del orden y todo esto. Ahora mismo ya es puramente la ley del más fuerte, ¿no? Y claro, pues esto desata grandes carnicerías, y ahí puede haber un cuestionamiento a nivel colectivo de realmente tenemos que aceptar toda esta injusticia, todas estas masacres y aceptarlas y de algún modo justificarlas, o existe otro camino, ¿no? Es decir, va a ser una luna llena de cuestionamiento muy profundo a nivel personal y a nivel individual, y vamos a estar migrando un poco de esta atmósfera pisciana tan fuerte, tan profunda, un poco una atmósfera de delirio colectivo, ¿no? Esa es la palabra, yo creo, de delirio colectivo, de total desconexión con el mundo, que nos ha llevado también toda esta sobrecarga pisciana de los últimos años, de este aislamiento total, porque esa es la sombra de Piscis que hemos tenido estos 14 años con Neptuno en Piscis, que teóricamente podéis decir, no, pero Neptuno en Piscis, pues ahora sí todos nos sentimos uno, estamos todos unidos, y ese es un poco el lado luminoso de Neptuno en Piscis, pero la sombra de Neptuno en Piscis, y lo hemos visto, es que nos hemos ido creando, cada uno de nosotros, nuestros pequeños paraísos artificiales, enganchados a las redes, a las plataformas, a las docenas de cosas en las que vamos creando nuestros paraísos artificiales, que realmente nos han aislado. Estamos ya totalmente aislados los unos de los otros, y en esta condición de aislamiento y también de desesperanza que surge del aislamiento, porque hemos perdido el sentido ya de la acción colectiva y todo esto, ¿no? Entonces de ahí surge ya este delirio colectivo, ¿no? Bien, ¿qué más cosas os quiero contar? Os voy a hablar de Marte. Luego os hablaré de Neptuno en Aries. Bueno, Marte es importante porque Marte entró ya hace unas semanas en estado en movimiento directo. Va a entrar en Leo el 18 de abril. Entonces, y este 18 de abril os comentaré más en el próximo vídeo, pero daos cuenta que Marte pasa de estar en Cáncer, que es un Marte muy interiorizado, porque Cáncer de algún modo interioriza a todos los planetas que están en él, ¿no? Y entonces, de algún modo, Cáncer es la cuevita, es la casita, lugar cerrado, y por eso hemos tenido Cáncer que estaba muy centrado en los temas familiares, los temas de pertenencia, que ahora va a pasar a Leo. Y Leo
es un signo de fuego, es todo lo contrario. Leo es salgo al escenario y actúo desde el centro del escenario, yo lleno toda la escena, ¿no? Y entonces hay que tener cuidadito porque estos tránsitos, sobre todo de un planeta como Marte, que es muy afín con el fuego, es decir, es un planeta que va hacia afuera, y que se expresa con mucha fuerza, que su naturaleza es expresarse con mucha fuerza. Entonces este Marte va a ir pasando del mundo este interior, íntimo, intuitivo, de contacto profundo, de contacto íntimo, telepático, va a pasar de la cuevita al escenario, de repente. Y va a pasar en una posición muy potente, porque va a pasar entrando en trígono con Neptuno, en trígono con Mercurio, con Venus, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una posición fortísima. Y entonces, ¿qué sucede? Que las tensiones que hayan quedado acumuladas de Cáncer, que no hayamos sabido circular dentro de lo canceriano, es decir, de lo familiar, de lo íntimo, de lo privado, del contacto emocional próximo de lo canceriano, pueden estallar esas tensiones en ya el mundo del escenario. Salimos al escenario y ahí estallan, ¿no? Entonces, por eso yo, digamos que mi consejo es, si tienes asuntos pendientes con tu tribu, con tu familia, con tu historia familiar, con tus propias emociones reprimidas, con temas familiares que están dando coletazos y tal, pues bueno, mejor haced un examen de conciencia, una limpieza, ponles nombre, descríbelos, sácalos un poco, aunque sea dentro de la atmósfera privada de la familia y del entorno próximo de la tribu. Entonces, de alguna manera así, al nombrarlos, los vas desactivando y ya puede entrar a Leo sin que sea una bomba de relojería, ¿no? De acuerdo. Entonces, y bueno, y también es muy, muy importante tener en cuenta daros cuenta que este Marte ya espera que encuentre mis notas sobre esto. Yo os dije que esto no iba a ser demasiado estructurado. Entonces, sí, aquí lo tengo. Va a entrar en oposición, o sea, no solamente entra directo, no solamente va a entrar a Leo, sino que también va a entrar en oposición a Plutón, ¿no? Entonces, bueno, esta oposición a Plutón, como os dije ya en vídeos anteriores, que se va a dar con exactitud, creo que en torno al 26, 27 y 28 de abril, aquí lo tengo, aunque la oposición es ya operacional desde finales de marzo. Yo creo que este terremoto que ha sucedido en Tailandia, Indonesia y todo esto tiene que ver ya con este Plutón entrando en oposición, este Marte entrando en oposición a Plutón, y con también la Luna. El día que sucedió, la Luna estaba entrando en este stellium, justamente cuando sucedió aquel terremoto. La Luna estaba entrando en este stellium en Piscis y entrando en trígono con Marte, etcétera. Es decir, esta oposición Marte-Plutón es verdaderamente explosiva. Ya os comenté que la Segunda Guerra Mundial comienza con un aspecto muy similar, solo que Marte estaba saliendo de Capricornio, entrando en Acuario, y Plutón estaba en Acuario. Marte en aquella ocasión, igual que ahora, había estado retrógrado durante varios meses y acababa de entrar directo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Marte opuesto a Plutón tiene estas dos maneras de expresarse, que pueden ser la misma, que es el colapso o la liberación. Puede ser que Marte, que es la acción, y Plutón, que es el poder, la acción, cansada de la opresión del poder, quiera sacudírselo y, de lugar a un
colapso del poder en ciertas maneras, o una liberación del poder. Daos cuenta que fundamentalmente Marte opuesto a Plutón es el poder oculto. Plutón se enfrenta con la acción consciente, que es Marte, ¿no? Entonces podemos esperar todo este mes de abril y gran parte de mayo, principios de mayo también, podemos esperar tensiones bélicas, violencia encubierta, eventos que expongan el lado más sombrío del poder institucional. Pienso en muchas cosas. Bueno, pienso en las negociaciones de paz en Ucrania, por ejemplo, que yo me pregunto qué tipo de acuerdo de paz se puede llegar con Marte opuesto a Plutón, y sobre todo en torno a estas fechas, ¿no? Con Marte opuesto a Plutón, que está ya, se me ha olvidado ponerlo, lo escribo, lo pongo ahora, Marte opuesto a Plutón, y formando esa cuadratura con el Sol, la Luna, etcétera. Veo difícil, ¿no? Al menos una paz, yo diría, estable, sólida, mientras estén rigiendo estos aspectos tan violentos, tan tensos, ¿no? Pero puede ser también un momento de liberación, ¿no? De decir, dar un puñetazo en la mesa, un momento de valentía profunda, porque de algún modo es el tipo de tránsito que se puede manifestar a través de grandes movimientos sociales, de grandes rupturas sociales, o de líderes, Marte, que se enfrentan al sistema, o en explosiones emocionales personales que de alguna manera buscan romper con este poder de lo oculto, ¿no? Y de nuevo, volviendo al tema de Ucrania, claro, va a ser unas semanas muy movidas, porque si veis las cartas natales de los tres actores principales ahora mismo, que es Trump, Putin y Zelensky. Zelensky tiene su Marte en los primeros grados de Leo, que es muy interesante porque lo tiene opuesto a su Sol-Venus. Tiene Sol-Venus en los primeros grados de Acuario, opuesto a su Marte en Leo, conjunto con el Plutón de Trump. Y Zelensky tiene la Luna hacia los grados centrales de Leo, conjunto con el Plutón de Putin. Entonces no hay que ser muy listo, no hay que saber mucha astrología cuando ves que una persona tiene dos planetas personales suyos conjuntos, la Luna y Marte, con Plutón de sus dos enemigos en realidad, porque Zelensky no está negociando con Putin, está negociando con dos enemigos, con Trump y con Putin, que están aliados para quedarse con su país, básicamente, ¿no? Entonces, ahí puede haber, no me extrañaría que en todo este mes de abril, sobre todo el mes de mayo, cuando ya haya entrado a finales de abril, Marte en Leo, finales de abril, principios de mayo, que haya desarrollos muy violentos, que haya ruptura de negociaciones, que haya no voy a pasar por esto por parte de Zelensky o algo así, ¿no? O sea, no me extrañaría nada, o que el hombre acabe siendo destruido. Pueden suceder las dos cosas, que mande a tomar por saco a estos dos plutonianos, o que acaben con él. Pueden pasar las dos cosas, ¿no? De acuerdo, entonces, bien, y además daos cuenta que en torno a estas fechas, el 26, 27, 28 de abril, que es cuando la posición es perfecta, en torno al grado 4, sobre el grado 4, sí, de Acuario, Acuario a Leo, además que estará en ese momento en oposición perfecta a Plutón, en trígono a Neptuno, en sextil a Urano, es decir, que estará ese Marte resonando con todo el pequeño gran trígono, con mucha fuerza en torno a todas estas semanas de
desde mediados de abril hasta principios de mayo, que también hay elecciones en Ecuador un poquito antes de esta fecha, y justo el 28 de abril elecciones en Canadá, otro país que quiere anexionarse Trump. Entonces, claro, un gobierno que salga con este aspecto Sol opuesto a Marte y con Marte formando aspectos con Marte opuesto a Plutón y con Marte también respecto a Urano, a Neptuno, y desde signos de fuego va a ser complicado. Estos gobiernos lo van a tener muy complicado, porque si tú naces con esos aspectos con tanto fuego, con tanto Plutón, con tanta rebelión frente al poder de las oligarquías, ¿no? Porque Marte es la agresión consciente, muchas veces de defensa. Claro, Marte-Plutón es me defiendo frente a estas oligarquías, frente a estos gángsters y tal, ¿no? Entonces, bueno, y luego también recordad que la vez anterior que estuvo Marte opuesto a Plutón, pues tuvimos el incendio de Los Ángeles, muchos accidentes aéreos, recordáis todo esto, porque claro, también Plutón está en Acuario, que rige el mundo de el transporte aéreo, los aviones, la aviación y todo esto, ¿no? Es decir que va a estar muy, muy caliente el tema, como lo veis. Luego tenemos aquí esta lunación, esta cuadratura, el Yod con la luna, y bueno, y vamos a tener también pues eso, lo que yo os comentaba del efecto espejo. Recordéis cuando el vídeo pasado os mostré cómo hay un efecto espejo muy fuerte, sobre todo a partir de mediados de abril, entre la posición de Sol-Plutón, de Marte-Plutón, que hace un espejo total con respecto al año 39, de inicio de la Segunda Guerra Mundial. Urano está prácticamente en la misma posición, Neptuno está opuesto a aquel Neptuno y Plutón está opuesto a aquel Plutón. Es decir, que hay un efecto espejo que ya lo estamos viendo con mucha fuerza. Ya os comentaba cómo pues, las antiguas víctimas de genocidio son ahora los perpetradores de genocidio, pero no solamente es eso. Daos cuenta que la Segunda Guerra Mundial comienza con una invasión del oeste hacia el este de Polonia y luego seguiría más tarde Rusia, es decir, es el oeste o centro Europa que invade el este de Europa, y ahora, si os dais cuenta, todo esto empieza con una invasión del este de Europa hacia el oeste de Europa, es decir, desde Rusia hacia Ucrania, y con la amenaza más o menos real de Rusia sobre todo el resto de Europa, ¿no? Entonces vemos cómo realmente es simétrico. Incluso si queréis seguir el juego de las simetrías, vemos cómo es interesante, ¿no? Cómo en aquellos años hubo una migración brutal de intelectuales, científicos de Europa, que veían, sobre todo muchos judíos, que veían venir aquello, Einstein entre otros, pero muchísimos otros intelectuales científicos, no solo judíos, pero mayormente judíos, que se van de Europa a América, ¿no? Y ahora estamos viendo un poco justamente el fenómeno especular. Muchos científicos y tal, americanos, o que viven en América, que empiezan a verle las orejas al lobo, se dan cuenta cómo el régimen de Trump está convirtiéndose en un régimen autoritario y de ahí en un régimen fascista, pues están empezando a pensarse. De hecho, la Unión Europea ha desarrollado un programa para atraer talento de Estados Unidos a Europa, ¿no? Es decir, que veis que hay muchos efectos espejo entre ellos, ¿no? Bien, bueno, también a nivel personal, claro, os hablo mucho de geopolítica, de astrología mundial y tal y cual, y dices, bueno, pero ¿y qué hay de lo mío? Yo ahora os puedo decir lo siguiente: si tenéis en vuestra carta natal aspectos Plutón-Marte, que puede suceder, yo por ejemplo los tengo en cuadratura, esta oposición os va a afectar, inevitablemente, aunque no forme directamente aspecto con vuestro Plutón o con vuestro Marte, porque el hecho de que se reproduzca, digamos, una
un patrón vibratorio, energético en el cielo, que resuena con un patrón que tenéis en vuestra carta natal, que tenéis una conjunción, una oposición, una cuadratura, un quincucio, etcétera, pues va a resonar. Los aspectos Marte-Plutón son muy complicados porque despiertan en nosotros, si las tenéis en vuestra carta natal, despiertan en vosotros una reacción muy potente, muy marciana, de supervivencia frente a una amenaza existencial percibida, que es Plutón. Muchas veces esa amenaza existencial es fruto de una proyección, fruto de un temor, fruto de un trauma pasado, llamadlo como queréis, muchas veces no es real, otras veces sí es real. Y tener un aspecto Plutón-Marte te puede salvar la vida frente a una amenaza existencial real, ¿no? Pero también te la puede amargar si estás viendo amenazas existenciales todo el rato, ¿no? Por ejemplo, con una cuadratura, una posición Marte-Plutón, pues puedes, los pequeños incidentes de carretera, ¿no? De que alguien te corta el camino, de que alguien se te echa encima, muchas veces lo tomas como algo muy personal, ¿no? Y dices, no, es que venía por mí, pero mira, ese cabrón lo que ha hecho y tal, ¿no? Entonces, claro, y muchas veces tienes esto lo que se llama, en inglés se llaman el road rage, ¿no? Una sobrereacción agresiva porque te has sentido de alguna manera puesto en peligro existencialmente, ¿no? Entonces tenéis que tener cuidado, respirar hondo, porque podéis tener una cierta propensión a sentiros profundamente humillados, abusados, amenazados. A veces puede ser con razón, pero otras veces no. Y claro, Marte puede dar lugar a impulsos muy fuertes o de huida muy rápida, o que puede ser problemática, o impulsos asesinos. Es decir, pero me lo cargo, lo mato. Entonces, es mucho mejor siempre ser consciente de estos y derivar la situación hacia un diálogo franco, y si es necesario incluso duro, pero sin llegar por supuesto a la violencia física ni verbal. Es importante esto, y también saber distinguir cuando es una amenaza existencial real, que puede serlo a veces, o cuando es simplemente una proyección, una reproducción de una experiencia traumática del pasado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y también deciros dos palabritas, yo me he perdido totalmente, sobre... Saturno en Aries os voy a hablar hacia el final, os voy a hacer algunas palabras sobre Neptuno en Aries, porque claro, me estaba dejando, se hablaba de mil cosas y estaba dejando el tema estrella de este vídeo, que es que ya entra mañana Saturno en Aries, perdón, Neptuno en Aries, ¿no? Neptuno en Aries es, por eso he llamado este vídeo Operando sin anestesia. Daos cuenta que Neptuno en Piscis será, te vamos a operar, te vamos a hacer de todo, pero no te preocupes porque te vamos a dar una anestesia que vas a estar de maravilla. Te vamos a poner el Netflix, el Prime Video, la música, la marihuana, esto, lo otro, vas a estar de maravilla. Es que, vamos, vas a estar, no te vas a enterar de nada. Te vamos a estar haciendo auténticas perrerías, pero tú vas a estar de maravilla. Y ahora Neptuno pasa a Aries. Y en Aries no hay plataformas, no hay internet, no hay hierbita, no hay nada. En Aries sales y hay la guerra, hay búscate la vida. Aries es fundamentalmente, chico, has nacido, búscate la vida. Estás tú solo. O sea que grita, chilla, pega, apuñala, secciona yugulares, date de cabeza contra paredes, pero búscate la vida, estás tú solo. Básicamente esto es Aries. No es una celebración de la vida, pero es una celebración también de la vida como combate. Entonces, y además daos cuenta que el eje Aries-Libra, sobre todo Aries, es donde todo comienza. En Piscis es donde todo acaba y Aries es donde todo comienza. Es decir, cuando entra un planeta
transpersonal, sobre todo un transpersonal. También con Saturno lo vamos a ver, pero sobre todo cuando entra un transpersonal, que esto sucede muy pocas veces en nuestras vidas, ¿no? Que entre un transpersonal en Aries, sucedió con Urano, sucederá dentro de bastantes años, probablemente yo ya no lo vea con Plutón, vosotros probablemente sí, pero yo ya no, y Neptuno. Y es una entrada fundamental, porque cuando entra un planeta en Aries significa entro en un nuevo ciclo, me olvido de todo lo que he hecho antes y entro en un nuevo ciclo. Construyo, por supuesto, sobre lo que he ido haciendo antes, pero de algún modo ese planeta se va a visibilizar de una manera increíble a nivel mundial, porque es el eje mundial, y sobre todo daos cuenta que Aries es el signo de lo personal, de lo individual. Es el aquí estoy yo, y yo soy yo, y yo no soy tú. Es Aries Libra, yo no soy tú. Yo soy yo soy realmente lo opuesto a ti. Entonces, ¿qué significa? Que de algún modo lo personal se convierte en colectivo. La energía personal se puede convertir en colectiva. Y de algún modo lo simbólico, que es Neptuno, se manifiesta en la carne. Daos cuenta que Aries es es un signo carnívoro. Aries es un signo depredador, de algún modo. Es un signo de conquista. Y cazar a otro animal es una conquista, lo cazo para comérmelo. Entonces vamos a salir de este Neptuno pisciano, de esta moda espiritualista, New Age, todo esto de para salvar tu alma y vivir eternamente, trascendiendo, pues debes de elevar tu nivel de conciencia, limpiar tu karma, iluminarte, hacer un trío con el alfa y el omega, como decía un amigo del canal, ¿no? Entonces, en Aries dicen, no, aquí la cosa se pone seria. El individuo se cansa de esta nebulosa de como una hippie y de algún modo ya no va a esperar a que el oráculo divino dé señales de aceptación, le va a dar una patada en la entrepierna al oráculo divino, lo tumba y de algún modo ya no va a esperar una señal del cielo ni nada de esto, ya no va a quedarse atascado en el sexo tántrico, sino que va a hacer sexo kármico, ¿no? Vamos a ver cómo la entrada de Neptuno en Aries va a ser sangrienta para los que se han quedado en Neptuno en Piscis, ¿no? Entonces, de algún modo vamos a tener claro que Neptuno representa el alma colectiva. Entonces Neptuno en Aries es el alma colectiva, va a comenzar a operar, pero no ya desde la anestesia pisciana del Netflix, las películas, las redes, la droguita y todo esto, la hierbita, esto, lo otro, los gurús, los retiros y todo esto. No, ya no hay retiro, no hay gurús, no hay hierbita. Ahora mismo el alma colectiva va a reaccionar, va a tomar partido, porque cuidadito, ya se acabó esto de Piscis, es decir, no, yo es que no estoy ni a favor ni en contra, yo he trascendido, porque soy muy espiritual y lo he trascendido todo, ya sí, no. Entonces, claro, no me defino, no tomo partido, no, pues estoy por encima. Aries toma partido. Aries toma partido. Puede tomarlo mal, pero Aries toma partido. Entonces, Neptuno va a tomar partido, se va a convertir en el paladín de los olvidados, de los parias de la tierra, de los que no tienen voz, y los va a defender dando un puñetazo en la mesa. Los va a defender operando sin anestesia. No va a ir contándonos cuentitos de relájate, siéntate en la postura del loto,
de unos cuantos mantras y todo irá bien. No. Es decir, el Neptuno en Aries, lo sabemos históricamente, no es un tránsito pacífico, pero es un tránsito justiciero. Entonces, nos recuerda que la espiritualidad verdadera no es evasión, no es anestesia, que es una fuerza activa. La espiritualidad es una fuerza activa que actúa para defender lo que el poder ha marginado. Daos cuenta que Aries está en cuadratura con Capricornio, está en oposición a Capricornio, que significa el poder institucional, está en oposición a Libra, que significa de alguna manera los tribunales, los jueces y todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se juntan el hambre con las ganas de comer, porque va a estar Neptuno en Aries en sextil con Plutón en Acuario, y de algún modo ya se acabó la anestesia. Plutón en Acuario y Neptuno en Aries va a ser y van a estar en sextil durante los próximos 5 años, 4 años, y van a estar en ese signo 14 años Neptuno en Aries y 20 todavía Plutón en Acuario, es decir, que va a estar mucho tiempo cada uno en esos signos, formando aspectos fluidos entre ellos, es decir, que va a ser de alguna manera el alma y el pueblo unidos, va a ser un tiempo para la revolución de la conciencia, de algún modo vosotros daos cuenta que, por ejemplo, a nivel de eventos históricos, pues la pasada entrada de Neptuno en Aries pues da lugar a la Guerra de Secesión Americana, da lugar a la abolición de la esclavitud, a la abolición del régimen de servidumbre en Rusia, etcétera, etcétera. Y en aquellos momentos ya no valía esto, no, yo estoy por encima de toda esta polémica entre esclavitud o no esclavitud, soy tan espiritual que estoy por encima de todo esto, ¿no? En aquel momento la gente se decía, no, yo estoy a favor de la esclavitud o yo estoy en contra y vamos a vernos las caras, ¿no? Entonces, de algún modo, es el nacimiento del guerrero de la luz. El lado, yo diría, brillante, positivo, luminoso, es que Neptuno en Aries es la espiritualidad encarnada, es la astrología de combate, que yo le llamo, ¿no? Es de alguna manera, deja de decir, no, es que la astrología tiene que estar por encima de esto y encima de aquello, decir, no, la astrología es una herramienta de combate. Entonces lo vamos a ver ya con Neptuno en Aries, ¿no? Entonces, pero claro, Neptuno no actúa como Plutón, digamos, rompiéndote, incinerándote y viendo qué queda después de incinerarte, ¿no? Neptuno opera de una manera, digamos, mucho más sutil, actúa por disolución, no actúa con claridad, actúa a través de los sueños, a través de los indicios, a través de las intuiciones, a través de las experiencias liminares, de las experiencias, yo diría, trascendentes. Lo que pasa es que Neptuno en Aries nos va a hacer trascender la realidad, nos va a hacer entrar más fuertemente en la realidad, penetrar la realidad, porque Aries es un signo de penetración en el mundo real, eso es lo que es, ¿no? Entonces, si tenéis planetas, ángulos entre los últimos grados de los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, o los primeros de los cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, esto os va a mover el piso, los próximos años se os va a mover muchísimo el piso, porque claro, vais a tener ahí a Neptuno y vais a tener a Saturno saliendo este año y el año que viene de nuevo, y de alguna manera diciendo, no, venimos aquí a establecer un nuevo ciclo, y los dos van a entrar juntos, ¿no? Entonces os voy a decir 4 palabritas sobre Saturno en Aries, aunque hablaremos bastante más en los próximos vídeos, pero Neptuno en Aries, pues a nivel colectivo, ¿qué va a implicar? Pues va a implicar el activismo espiritual,
la defensa de los vulnerables. Vamos a ver ya cada vez más. Hasta ahora todos decíamos, sí, no, la migración, bueno, vale, sí, pero que me traigan migrantes de estos, no migrantes de los otros, o tal o cual, ¿no? Entonces, o a mí, mientras no los vea, pues bien, todo este tipo de cosas. Vamos a empezar a hacer una defensa mucho más asertiva de los desheredados, de los vulnerables, los refugiados, de los animales también, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, el tema está en qué tipo de protestas, ¿no? Porque Aries es el déjame vivir, yo quiero vivir, yo he venido aquí a vivir, entonces déjame vivir, esa es la energía de Aries, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo se va a manifestar esto? Aquí es donde yo tengo dudas, ¿no? Depende de los días que me siento más optimista, con más fe, más confianza en el género humano, los días que estoy más realista, ¿no? Y pienso que somos un experimento fallido de la naturaleza. Entonces yo creo que lo vamos a ver dentro de poco, ¿no? Si es una cosa o la otra. Es decir, si conseguimos realizar grandes movimientos de masas, colectivos, pero que no entren en la agresión, que no entren en la destrucción, que sean activismo, pero sin destrucción, sin agresión personal, sin agresión verbal, ¿no? Entonces vamos a ver también muchas caídas de ídolos, ¿no? Porque Neptuno, de algún modo, lo que hace es limpiar, se lleva, es la marea que viene y se lleva lo que había en la playa, ¿no? Y hay muchos ídolos de líderes, ¿no? Por ejemplo, líderes arianos que Neptuno de alguna manera se los barre, se los lleva, ¿no? Y por supuesto, con Neptuno en Aries, pues vamos a tener la guerra en el mar. La guerra en el mar, lo estamos viendo, ¿no? Ahora con los hutís, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde están las fronteras del mar? ¿A quién pertenecen las aguas? ¿Quién protege la vida marina, por ejemplo? Todos estos temas van a surgir con mucha fuerza durante estos 14 años. También movimientos espirituales radicales, porque Aries es radical. Ya os he dicho que Aries no negocia, no hace síntesis, no, Aries dice, esto es lo que yo veo, aquí es donde yo quiero llegar y ¡guap! Neptuno en Aries pues va a crear un movimiento, digamos, colectivo oceánico para llegar a para abrir esos caminos, ¿no? Y entonces lo va a hacer de una manera muy radical, como hace Aries las cosas, ¿no? Con movimientos esotéricos, filosóficos, radicales. Y lo que os decía antes, ¿no? Vamos a defender esto desde la agresión, o por el contrario vamos a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Bien, no lo sé. Como os digo antes, vamos a tener que verlo los próximos años, cómo va desarrollándose este Neptuno. Tengo aquí más notas sobre Neptuno en Aries. Daos cuenta también que Gandhi, el líder de la resistencia pasiva frente a los británicos en la India, tenía Neptuno en Aries, que esto ya nos dice mucho, ¿no? De el tipo de movimiento que podemos ver en funcionamiento en los próximos años, ¿no? De algún modo, Neptuno en Aries ya no va a buscar la salvación como Neptuno en Piscis. A través de Neptuno en Piscis es ya no hay límites, disolvemos todos los límites, todo vale, ya está. Que es lo que estamos viviendo, ¿no? Esta total ausencia de límites en las costumbres, en la ética, en la vida pública, en la vida privada. No, la salvación de Neptuno en Aries viene a través del fuego, porque Aries es un signo de fuego, viene a través de la acción directa, de la autenticidad, del impulso heroico. Vamos a ver muchos episodios de impulso heroico, de decir, pero esto es suicida, pero ¿cómo se mete en esto? ¿Cómo hace esto? ¿No? Vamos a ver muchos episodios y decir, me da igual, esto es lo que pienso que tengo que hacer y lo voy a hacer, ¿no? Personas o colectivos enteros, ¿no? Van a ser años, daos cuenta que Aries es el despertar.
Estas son las buenas noticias, de despertar del largo sueño pisciano, de la larga huida, muchas veces el lado oscuro de Piscis, la huida pisciana, ¿no? Entonces es el despertar, ¿no? Entonces van a ser años de despertar masivo, pero también de radicalización emocional, ¿no? A mí me recuerda un poco la película Matrix, ¿no? Y que de repente la entrada esta de Neptuno en Aries es como si a todos estos millones de personas que estaban en sus cápsulas en la Matrix se les tirase del cable y de repente se despiertan y se dan cuenta de que están en la Matrix, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver bastante con esta entrada y sobre todo con entre Saturno. Entonces, digamos que la pregunta del millón, daos cuenta también a nivel histórico, pues que tenemos esto que os había comentado, ¿no? El inicio de la Guerra Civil Americana, de la esclavitud, pero bueno, también tiene mucho que ver con el espíritu de cruzada. Pero no quiero incidir mucho en esto porque ya no vivimos en el siglo XI ni en el siglo XII con la segunda y la tercera cruzada, que comienzan con Neptuno en Aries y todo esto, sino que vivimos ya en el año que vivimos. Yo espero que hayamos evolucionado algo, ¿no? Entonces, yo diría que la pregunta del millón es ¿qué narrativa del mundo vamos a seguir? ¿Qué narrativa? La narrativa que busca enemigos para justificarse, para declarar guerras santas, que es la que ahora mismo estamos oyendo, ¿no? Es que me ha invadido, es que mira qué malo, es que me querían invadir, es que tal, que cual, ¿no? Es que todo esto son narrativas que buscan enemigos para justificar la guerra, o la narrativa de quien encuentra en sí mismo, Aries, la semilla de una nueva visión, de una nueva, yo diría, religión, de una nueva espiritualidad, que es Neptuno, ¿no? Entonces, yo diría que el hecho que es para mí incontestable es que el alma colectiva, que es Neptuno, que el paso de Neptuno de Piscis a Aries, lo que nos está diciendo en pocas palabras es que el alma colectiva ya no soporta más la anestesia de Piscis, la huida, los simulacros, la falsa espiritualidad, la trascendencia que es realmente huida, que es escape, que es falta de valor, de coraje, de responsabilidad. El alma colectiva ya no soporta más esto. El alma colectiva lo que quiere ahora es acción. Acción y el opuesto de Libra, que es de Aries, que es Libra, que es justicia. El alma colectiva quiere justicia social también, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos llegando al final y únicamente deciros dos palabritas, espera, a ver, sobre Saturno en Aries, a ver si encuentro todo lo que quiero deciros. Sí, Saturno en Aries. Vamos a hablar más de esto en el futuro, pero Saturno en Aries, daos cuenta que es... os doy un pequeño adelanto porque luego hablaremos bastante más en los próximos vídeos. Saturno en Aries se rompen Aries tabúes Saturno. Y esto lo vamos a ver con antes Saturno en Aries, muchas cosas que nos parecían tabú, como por ejemplo el servicio militar, que hace ya bastante tiempo que se suprimió en muchos países y ahora de repente están empezando a pensar en reinstaurarlo. De hecho, hay una correlación muy fuerte entre los tránsitos de Saturno por Aries y la institución del servicio militar, sobre todo en el anterior paso de Neptuno por Aries, que coincidió también en el año 1701, 2, 3, hasta el 14. Hace dos pasos, ¿no? Que coincidió también con un tránsito de Saturno por Aries, fue cuando los británicos, cuando los ingleses, instauran el primer servicio militar obligatorio conocido en la Europa de aquel momento, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, Saturno en Aries también nos va a llevar, por ejemplo, claro, porque de repente Saturno en Aries se encuentra saliendo de Piscis, donde se han disuelto todos los límites,
antes, donde hemos visto, pues a nivel de Piscis, ¿no? Todos estos, por ejemplo, influencers, se habla mucho ahora de que la juventud es fascista, es machista y todo esto. Y bueno, y hay algo de cierto en todo eso. ¿Por qué? Porque se alimentan básicamente de la basura que producen todos estos influencers que son fachas y machistas y todo esto, ¿no? Prácticamente solo consumen eso. Con lo cual, pues acaban imitando a sus ídolos, ¿no? Y bueno, pues esto muy probablemente se acabe. Hasta ahora es un tabú. Es decir, es la sacrosanta libertad de expresión, por favor, ¿cómo vamos a impedirle a este chaval que se pone la gorra hacia atrás decir obscenidades a las mujeres o ser un nostálgico de un dictador que no conoció, ni siquiera sus padres lo conocieron, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es posible que con Saturno en Aries se impongan límites y obligaciones por la fuerza, porque eso es Saturno en Aries, es límites y obligaciones, Saturno por la fuerza militar de Aries, ¿no? Daos cuenta que Aries no es signo de compromiso, así como en Piscis es todo vale, no hay ningún límite. En Aries, Aries no busca quedar bien con todo el mundo, no busca no ofender a nadie. Como Libra, Aries toma partido. Os lo he dicho antes, ¿no? Con Neptuno en Aries va a tomar el partido de los desfavorecidos, de los parias de los parias de la tierra, y con Saturno el partido de la ley y el orden. Porque eso es Saturno, la ley y el orden, los límites impuestos a la fuerza, con acción y a veces con agresión. Y a veces los va a imponer de una forma ciega, va a decir, no, esto no lo hace. ¿Por qué? Porque he dicho yo, se acabó, esto no se hace ya más, ¿no? Bien, bueno, pues nada, ¿qué más cositas os quería decir? Básicamente, ya para terminar, que este tránsito de Neptuno en Aries es, en última instancia, una invitación. Una invitación a encarnar tu visión, a hacer de tu vida un acto espiritual, a no pedir permiso para ser sagrado, a transformar tu deseo, tus anhelos en camino, en comenzar con fe, con fuego, con alma. Por eso es una entrada que a mí me parece fantástica, que realmente estamos necesitando esta entrada de Neptuno en Aries, ¿no? Y de Saturno, ¿no? Es decir, de una espiritualidad de la acción, ¿no? De que no basta con sentir, hay que actuar. Neptuno en Aries es el santo que toma las armas, que toma la calle, es el artista que denuncia con belleza, pero es el artista militante, es el terapeuta que no se esconde, el terapeuta que tiene una opinión, el terapeuta que ya va a dejar de decir, no, es que tengo que ser neutro, es que tal, no, va a ser el terapeuta que actúe, por ejemplo, ¿no? Es el momento, de algún modo, de unir el espíritu con la protesta, la compasión y la valentía con el cuerpo, ¿no? Dar cuerpo a la compasión y a la valentía, ¿no? De algún modo, daos cuenta que Aries tiende al yo. Aries es yo salgo, aquí estoy yo, ¿no? Y Neptuno tiende al todo. Entonces, de algún modo es fantástico, porque Neptuno en Aries nos dice que tenemos que ser individuos conectados profundamente, con una sensibilidad a flor de piel, pero individuos libres, pero no indiferentes. No lo trasciendo, esto no va conmigo, no estoy muy por encima, no. Con Neptuno en Aries no somos indiferentes, nos hace auténticos, pero no egoístas. Ser auténtico no significa pasar de los demás, ser egoísta, ¿no? Es decir, Neptuno en Aries vamos a estar conectados con la fuente del ser y con los demás al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que os quería contar. Tenéis aquí abajo el enlace con mis cursos. Voy a ver si paso esto a Spotify, no lo sé porque siempre me olvido. Y voy a hacer ahora
los que queráis saliros, salid ya, pero había prometido hablar de México y os voy a decir dos palabritas sobre la situación, porque mucha gente me ha escrito y sobre todo porque es un caso muy interesante de estudio de astrología mundial, solo 4 o 5 minutos. Bueno, os doy 2 o 3 palabras sobre México porque mucha gente, claro, me ha dicho, bueno, y todo este descubrimiento de este rancho con cientos de desaparecidos, etcétera, etcétera, y me interpeló mucho el tema, y digo, voy a ver la Carta de México. Hice hace muchos años un vídeo sobre México, ¿no? Y realmente voy a hacer una cosa muy, digamos, muy somera. Fijaros, la Carta de México, esta es la Carta de la Independencia, la toma por parte de Iturbide de Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, el ascendente de México está al comienzo de Capricornio y vemos que tiene el Sol, Mercurio, Luna en los primeros grados de Libra, conjunto con el medio cielo, pero formando una oposición con Plutón, que está al final de Piscis, y todo hay una T cuadrada con Neptuno, Urano, Urano creo que está al final de Sagitario y Neptuno al comienzo de Capricornio. Una T cuadrada muy potente, muy cardinal, ¿no? Y lo que vemos ahora mismo, daos cuenta que es este tránsito de Neptuno sobre el Plutón de México. Neptuno y Saturno, que están transitando sobre el Plutón, que creo que está en el grado 29 de Piscis, ¿no? Y lo primero que vemos en la Carta de México es algo que nos va a resultar muy familiar, que es una oposición del Sol, la Luna, Mercurio, a Plutón. Una oposición a Plutón en la carta de un país que significa pues que de alguna manera hay un ente externo, que uno ve como ente externo, que de algún modo actúa como una amenaza existencial para lo que es el país. En el caso de México no hay que buscar muy lejos. ¿Quién es este ente? Bueno, Estados Unidos, que ha invadido más de la mitad de lo que era México, ¿no? Es decir, ya vemos aquí este gángster, este acosador externo, ¿no? Pero daos cuenta que está en un signo doble, Piscis. Los signos mutables son signos dobles, ¿no? Y normalmente se expresan siempre una naturaleza dual. Es decir, que si tienes un monstruo, no va a ser uno, van a ser dos. Y México, por el mismo precio, tiene no un acosador, sino dos monstruos. Y el otro, claro, es todo el mundo narco en México, ¿no? Entonces ahí tenemos todo la amenaza, la continua amenaza que la están viviendo los mexicanos de nuevo estos días, ¿no? De que si te invado, si te bombardeo, si tal, si cual, ¿no? Entonces, y el mundo narco. Y claro, el mundo narco, esto me resonó mucho, ¿no? Porque lo que han descubierto es un crematorio. Esto es algo ya que nos resuena mucho en el mundo de los nazis, ¿no? Que es muy plutoniano. Un crematorio, un centro de tortura, de asesinato, de exterminio, básicamente, ¿no? Esto es algo ya muy plutoniano. Pero claro, Neptuno transitando por ahí, Neptuno tiene esta capacidad de algún modo, como el mar, ¿no? Nos devuelve cosas que habían estado en el fondo del mar durante cientos de años o decenas de años. La marea nos las trae y dice, de repente esto estaba sumergido y ahora lo tenemos aquí, ¿no? De alguna manera nos entrega las cosas ya como lavadas, como disueltas, ¿no? Que es lo que pasa allí, que todavía no se sabe si van a encontrar cadáveres o no, o cuántos, se sabe que probablemente son cientos, quizás más. Entonces, bueno, esto es típico de Neptuno. Y claro, es interesante ver que Neptuno va a entrar en Aries, va a volver a entrar en Piscis, va a volver a pasar por este Plutón, y lo mismo con Saturno. Es decir, que yo creo que lo que va a suceder en México es que se abre un proceso muy profundo, porque claro, es Plutón, de algún modo de enfrentarse, porque está en oposición al Sol, a la Luna, a Mercurio, es decir, que la conciencia del poder, del ser de México, de la población, la Luna, etcétera, de la comunicación, Mercurio, de México, de alguna manera ya va a tener que enfrentarse con
este hecho de los dos gángsters, Estados Unidos y el mundo narco. Y Saturno además, Saturno va a decir, bueno, pero hay que exigir responsabilidades. Saturno nos exige responsabilidades, nos exige poner límite, nos exige concretar qué pasó exactamente, ¿no? Entonces yo pienso que se abre una época que va a ser especialmente dura, fuerte, pero también liberadora, también de algún modo terapéutica, con este tránsito de Neptuno y Saturno durante que ya ha empezado con el tránsito de Neptuno ahora, luego pasará dentro de unas semanas Saturno, que de alguna manera Saturno irá pidiendo cuentas, porque es lo que hace Saturno, pedir cuentas, examinar la situación. O sea que probablemente esto es lo que suceda en México, y yo pienso que puede ser algo muy terapéutico, muy salutífero para el país. Y claro, hay que tener en cuenta también México, con todos estos planetas en aire, pues claro, va a estar Plutón, que progresivamente va a ir entrando en trígono, con todos sus planetas en Libra, más adelante Urano, también, que de alguna manera es similar a China, también tiene el Sol China al comienzo de Libra. Por eso yo pienso que México, junto con China, van a ser dos de los grandes países. Yo diría, China ya se está viendo clarísimamente, lo hablaremos en próximos vídeos, que realmente Estados Unidos, se dice que los imperios no mueren por ataque exterior, mueren por suicidio. Estamos viendo el caso de Estados Unidos, como tras su retorno de Plutón ha entrado ya en una espiral de autodestrucción fortísima, y muy probablemente sea sustituido a medio largo plazo por potencias emergentes. Yo pienso que México es una de ellas, y la otra para mí obviamente es China, ¿no? Bueno, os dejo con esto, lo prometido era deuda, y nada más. Voy a ver si paso esto a Spotify para que lo podáis ver y escucharme mientras os quedáis dormidas. Hasta pronto.